Muy queridos hijos, en el Evangelio que acabamos de escuchar hay como dos partes y podría resultar raro al que lo escucha. ¿Cómo es posible que en primer lugar la gente que estaba escuchando a Jesús le den su aprobación y estén contentos con él, y acto seguido estos mismos quieran asesinar a Jesús despeñándolo desde lo alto del risco donde está construida la ciudad? Estamos leyendo el capítulo 4 de Lucas, del verso 16 al 30. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó para que estas personas cambiaran tan rápido y se convirtieran de admiradores, de alabar a Jesús, a querer asesinarlo? ¿Qué pasó? Veamos qué es lo que está por acá. Jesús, como es su costumbre el sábado, recuerda que los judíos guardan el sábado, llega a la sinagoga no es un templo, es un lugar de reunión, pero no es templo. Templo solo tienen uno, el de Jerusalén. Pide hacer las lecturas y según la costumbre judía, el mayor de 12 años tiene derecho no solo a proclamar, sino a expresar lo que siente de las lecturas. Le pasan los rollos, no son libros, no se ha inventado la imprenta, son rollos, y le pasan el rollo donde está el libro de Isaías. Él lo desenrolla y encuentra un pasaje, y aquí hago una pausa. Algunas veces, porque la gente, iba a decir la gente mala, pero no es gente mala, la gente ignorante es muy atrevida, nos atacan porque dicen que nosotros no nos aprendemos de memoria la Sagrada Escritura, y hay quien se la aprende citando los capítulos y los versículos y cree que con eso sabe mucho. Pues saber que la división en capítulos y la división en versículos no es propio de la Sagrada Escritura. Fue precisamente cuando se hizo una reforma litúrgica en Israel antes de Cristo, para ayudar que se pudieran leer en la sinagoga todo el Antiguo Testamento, que se inventaron los capítulos y se le agregó a la Biblia los capítulos. Y allá por el año 1000 y piquito, en la escuela de París, en la Universidad de París, la Iglesia Católica, para poder, porque no había otra, todavía no habían nacido los evangélicos, hacían falta 500 años todavía, entonces inventa los versículos, de tal forma que los capítulos y los versículos son un invento para poder citar con mayor precisión la Biblia, no son parte de la Biblia. Y si se fijan, jamás aparece aquí en este Evangelio, si fueran parte de la Biblia, entonces Lucas diría: Jesús abrió el libro del profeta Isaías en el capítulo tal y leyó de los versículos tal al tal. No lo podía hacer, digo, porque la división en capítulos es un invento para poder regular la lectura continuada del Antiguo Testamento, y la división en capítulos es invención nuestra de los católicos en la Universidad de París, hacia el año 1000 y pico. ¿Para qué? Para que es más fácil citarla, pero no es parte de la Escritura. Digo, porque por ignorancia dicen que no sé cuánto, pero los que dicen eso ponen de manifiesto que ni siquiera saben ni cómo se escribió, ni cuándo van haciendo algunas cosas, que son adiciones para facilitar. Pues bien, busca el pasaje y se encuentra de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado. Es una de las profecías mesiánicas. Enrolla de nuevo el libro, se lo pasa al encargado y comienza la explicación. Y la explicación que dice Jesús, que este pasaje hoy se ha cumplido entre ustedes.
Es en la persona de Jesucristo que Dios cumple todas las promesas hechas a la humanidad a lo largo de la historia, de tal forma que no hay promesa por cumplir, todo está cumplido. Que es esta expresión bellísima que los evangelistas ponen en boca de Jesús inmediatamente antes de morir, que bien se puede entender: todo lo he cumplido a la perfección, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y lo mismo puede entenderse: todo lo que el Padre había prometido ya está cumplido. Ya no tenemos que esperar a un futuro, un cumplimiento de algo que no se haya cumplido ya en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, hay ciertas interpretaciones que andan de algunas profecías modernas, más que ser una auténtica interpretación de la fe, más bien le están convirtiendo, déjenme decirlo, en idolatría, cuando no en puro espiritismo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, no hay nada que esté oculto que no se haya dado a conocer en la persona de Jesucristo. Y no hay absolutamente nada que esté prometido a la humanidad que no haya sido cumplido en la persona de Jesucristo. El punto es que en nosotros todavía no ha llegado a plenitud la historia. Y no por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros. El ejemplo es malo, pero déjenmelo decir, es como cuando me dan un regalo, el regalo está envuelto, ya es mío lo que hay dentro, pero tengo que quitarle el moño, tengo que quitarle el papel, tengo que abrir la caja, tengo que desempacarlo y encima comenzarlo a usar. Mientras tanto no me sirve, ya lo tengo, pero mientras no lo use no le tengo utilidad. En la persona de Jesucristo ya está cumplido todo. Y en la persona de Jesucristo la historia llegó a su final. De tal forma que Jesucristo, desde el final de la historia, desde el omega de la historia, está trayendo toda realidad hacia sí. Hasta que todo, una vez transformado, sea puesto por Jesucristo a los pies del Padre. Y entonces va a ser el fin de este mundo, no antes. Pues bien, cuando Jesús dice hoy se ha cumplido, todos lo aprueban y esperan que Jesús comience a hacer milagros para ellos. Pero cuando Jesús hace ver lo que no nos gusta ver, que no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre, Jesús hace ver que incluso él mismo está mandado y que solo va a hacer lo que le mandaron. Y pone dos ejemplos que hacen que brote la envidia y el odio a la persona de Jesús. Nos dice que había en tiempo de Elías mucha hambre en Israel, porque la sequía había sido de 3 años y medio. Sin embargo, Elías no fue mandado a nadie, sino a una mujer viuda, que además no era del pueblo escogido, no era del pueblo de Israel, sino que era de Sarepta, pagana, era perra, pagana. Y con ella es que le hizo el milagro que nunca le iba a faltar la comida. Y en tiempos de Eliseo había muchos enfermos. Sin embargo, Eliseo no fue mandado a curar, sino a ese general sirio, Naamán, que tenía lepra. Cuando escuchan estas realidades, que no es el que porque pertenezco al pueblo de Israel tengo un dominio sobre Dios, cambiémoslo. No porque sea católico y sea bautizado tengo derecho a que me hagan un milagro. O peor aún, a los que piensan que porque pertenecer a no sé quién y no sé cuánto, las cosas tienen que hacer como se le ocurre a él o a ella. Es al revés.
ponernos en las manos del Padre para que se haga lo que Él desea. Eso no lo resisten de Jesús. Cuando le dicen que pertenecer al pueblo de Israel no le da un privilegio sobre otras personas y que Dios actúa no sobre los judíos, sino sobre buenos y malos. Y aquí tenemos el ejemplo de dos personas, las dos idólatras, no son de la religión de Israel, no son de la raza de Israel, las que obtienen la gracia del Señor, una de que no le faltara la comida y el otro de su curación. Esto hace precisamente que quieran matar a Jesús. ¿Cómo no va a resultar incómodo el que alguien me diga que no tengo derecho a exigir un milagro y que no aventajo a nadie por el hecho de ser, cambiémoslo, de ser católico y ser practicante? Padre, ¿y entonces de qué sirve ser? No sirve para arrancarle un milagro a Dios, desde luego que no sirve para eso. Sirve para realizarme, para construirme, para encontrar mi sentido y mi plenitud, eso sí. Pero mi sentido y mi plenitud es de criatura frente al Creador. Padre, está hablando muy difícil, digamos lo más sencillo. Hay alguno que piensa que porque da a hacer una misa, o porque reza 3 Aves María, o lo que sea, se consigue y se asegura con eso un milagro. Oración fuerte del Espíritu Santo. Y si decís esto, no te falla, todo te va a salir bien. Eso es, reitero, eso es espiritismo, eso es magia, no es cristianismo. Padre, ¿y entonces qué cosa es cristianismo? Preguntarle al Padre qué quiere de mí, qué plan tenés de mí. En líneas generales lo tendríamos que saber. En líneas generales lo tendríamos que saber. Y si fuera poco, el Papa nos pidió que todo este año, ya casi a punto de terminarse, estudiáramos el catecismo y los documentos del Concilio Vaticano II. Y los que vivimos en Nicaragua tendríamos que haber refrescado el segundo Concilio Provincial de Nicaragua, que está vigente, y los que vivimos en León, además, los mandatos del segundo sínodo diocesano, para ubicarme en iglesia, para saber qué es lo que tengo que hacer en general. Y todo el mundo sabe que tiene que hacer el bien, evitar el mal. Y todo el mundo sabe, y si no, y es hora que se dé cuenta, que venimos al mundo para aprender a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y que de lo que no podemos excusarnos es de enseñar a los demás a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y todo lo demás es precisamente para que cumplamos este mandato general: enseñar a amar a Dios y al prójimo de la forma que Cristo nos enseña en el Evangelio. Papás, cuando presentaron al hijo al bautizar, este es el compromiso que adquirieron, y padrinos, madrinas, este fue el compromiso que adquirieron. Y si alguien es padrino, madrina, miembro de alguna fraternidad, de alguna asociación, de algún grupo de iglesia, su obligación, y ojalá que escandalice a alguien, no es que para tal fecha haya muchas flores, mucha música y mucha pólvora, sino que en base a la vocación o al misterio que están sirviendo, los demás aprendan a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. ¿Ahora qué dice? Pues lo digo, segundo día del mes de la Merced. Y si en algo nos va a servir, que sea patrona, es enseñarnos a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y si esto no lo tengo claro, no me sirve de nada. Padre, ¿qué está diciendo? Si no tengo amor, ¿recuerda? Aunque entregue mi cuerpo a la llama, no soy nada.
En esta línea está la bellísima primera lectura de hoy, de Pablo, a una comunidad concreta de aquella época, a los tesalonicenses, la primera carta. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Y qué nos va a decir Pablo? Que la muerte en Jesucristo está vencida. Y por lo tanto, que todos vamos a resucitar en su momento y en orden. En la iglesia, déjenme decirlo, déjenme ser malo, ¿no? Porque algunos pecan por ignorancia también dentro de la iglesia. En la iglesia, la propia iglesia no es un relajo, tiene un orden, lo normal, en un orden. Somos ordenados, no somos desordenados. Y ese orden, en griego se dice, somos jerárquicos. Jerarquía es orden. Lo que pasa es que si lo digo en griego, digo jerarquía, si lo digo en español, digo orden. Y cuando vemos algo de iglesia que no tiene un orden, es sospechoso de que ande el diablo metido. ¿Padre, qué está diciendo? Pues sí, las procesiones tienen que ser ordenadas. No solo por las filas y no solo porque uno no empuje al otro. Tienen que ser ordenados, significa que alguien manda que se haga la procesión y ese alguien necesariamente es el obispo. Y que nadie en la iglesia de Dios hace cosas sin tener autorización. Y el que lo hace no está movido por el Espíritu de Jesucristo, sino por el Espíritu del diablo. Que incluso el diablo, para hacer las cosas, pide permiso, hace exactamente lo que le autoriza Dios y después da cuenta. Vuelvan a leer el libro de Job, primer capítulo, para que no lo digan mucho, y vean cómo el diablo es un buen diablo, pide permiso, hace exactamente lo que le autoriza Dios y va a darle cuenta de lo que ha hecho. No quiere la iglesia que nos entristezcamos por nada. Todos vamos a resucitar en orden, en orden. Y saber además que el mal está vencido en la persona de Jesucristo. Que no es saber quién va a ganar al final, si gana el bien o gana el mal, no. Déjenme de ser más claro. La prueba que hizo Lubel de rebelión, con eso le basta para toda la eternidad. Sabe que contra Dios no puede y no es majadero, no lo vuelve a intentar. No es una lucha entre Dios y el diablo. El problema es con nosotros, que somos tan majaderos, somos tan imbéciles, que sabiendo que venimos de la mano de Dios y estamos destinados a regresar a Dios transformados, andamos jugando que si sirva a Dios, que si me voy con el diablo. Somos nosotros el problema, no es Dios. Somos nosotros los que andamos coqueteando expresamente porque nos gusta que a Dios no le podemos hacer mal. No le podemos hacer mal. Nos hacemos mal a nosotros mismos. Y no le va a agradar al diablo, porque el diablo no es agradecido. Y andamos, más de imbéciles, sabiendo la verdad, buscando siempre una trampa para no hacer lo que tenemos que hacer.
y nos sobran vestigios y testimonios de que si le hacemos caso al Señor y a la Iglesia, nos va bien. A ver qué está diciendo. Pues sí, todos los santos, todos, no solo los de hace mucho tiempo. Si al Papa Juan XXIII lo vimos por televisión, por cine, excepto los más jóvenes, los demás ya habíamos nacido. Y a Juan Pablo II incluso estuvo 2 veces en Nicaragua. Se puede, pero hay que dejarse de tonterías de majadería y regresar al Señor, y regresar al Señor se llama conversión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.